Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según San Marcos. En el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 11. Y en este capítulo va a estar súper interesante porque vamos a ver la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora por fin va a entrar el Mesías esperado. Vamos a ver una higuera y su significado, lo que significa esa higuera. Y vamos a ver también qué pasa cuando Jesús entra al templo. Pero antes de comenzar con nuestra lectura del día de hoy, vamos a comenzar como siempre con una oración. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Dios, porque podemos leer tu palabra, porque podemos estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos reveles el significado de tu palabra, que podamos entender y comprender tu palabra de una forma que sea efectiva en nuestras vidas, que transforme nuestras almas, Señor, para que podamos ser más como Jesús y menos como nosotros. Señor, te pido que seas tú enseñando en este día. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, como dije, vamos a comenzar con el tema más importante del día de hoy, que es la entrada triunfal. Comenzamos con el versículo número 1. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho, y les dieron permiso, perdón. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Un pollino es un burrito, es un asno pequeño, ¿no? Un asno joven, donde nadie nunca se había montado, ¿verdad? Y el significado que tiene el asno, el burro, el pollino, como lo quieran llamar, depende en qué país nos encontremos, es que cuando un líder, un rey, venía montado sobre un burro, sobre un asno, un pollino, significaba que venía montado en son de paz, ¿verdad? Por el contrario, cuando un rey venía de una guerra o venía a hacer guerra, venía montado sobre un caballo. Vemos la gran diferencia, ¿no? El caballo significaba ese rey o ese líder que venía a hacer guerra y venía de la guerra, ¿no? Si Jesucristo estuviera en guerra y regresara a Jerusalén como su ciudad capital, vendría montado sobre un caballo. Pero en este caso, Jesucristo no viene a hacer guerra, sino viene en son de paz. Y se monta sobre un pollino, sobre un asno, sobre un burrito que nadie nunca se había montado. Y los discípulos ponen un manto sobre el animal para que Jesús se siente en él y pueda entrar a Jerusalén. Esto es lo que llamamos el Domingo de Ramos. Es el primer domingo antes del domingo de resurrección o Pascua. Es el domingo antes del Viernes Santo y es el comienzo de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque es esa Semana Santa donde Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén triunfante como el Mesías esperado, y al final de la Semana Santa, y vamos a verlo según vamos leyendo los capítulos, esa entrada triunfal se va moldeando, se va transformando a un rechazo total de su pueblo, donde lo entregan a las autoridades romanas para su crucifixión, es enterrado, y 3 días más tarde, el domingo, que es el domingo de Pascua o el domingo de resurrección, es que, valga la redundancia, él resucita de entre los muertos. Esta es la Semana Santa, este es el comienzo de la Semana Santa, mejor conocido como Domingo de Ramos. Eh, según lean la Biblia, se van a dar cuenta de lo siguiente: Jesucristo ahora vino que en son de paz y se monta en un burro. Si leemos Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando Jesucristo regresa a la tierra, él no viene montado en un burro, él viene montado en un caballo blanco, un caballo que simboliza que el rey que viene a hacer guerra,
El rey que viene a destruir toda iniquidad, toda maldad, a traer justicia y a limpiar este planeta y hacer las cosas nuevas. Pero en este caso, viene en son de paz. ¿Para qué? Viene a reconciliar los hombres con Dios. Viene a traer paz entre Dios y nosotros. Por eso es que la Biblia dice que Dios envió a Jesús no para juzgar las naciones, sino para salvarlas. Porque en este caso, Él viene en son de paz. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, no siga siendo enemigo de Dios, no siga en sus pecados, sino que reciba perdón de pecados, o sea, que no se pierdan y pueda haber reconciliación entre el hombre pecador y Dios. Y esa reconciliación se hace en Cristo Jesús, cuando Cristo paga por nuestros pecados en la cruz de Calvario y nosotros ponemos nuestra fe en Él. Por eso es que Jesús viene montado en un pollino, porque viene en son de paz. La gente está en pecado, la gente está muriendo en sus pecados y Dios hace algo maravilloso. Nos envía un Salvador que trae reconciliación, un Salvador que trae paz, un Salvador que trae perdón de pecados y un Salvador que trae vida eterna. Por eso es que es tan maravillosa la entrada triunfal, porque es el reconocimiento de lo que ya habíamos hablado, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el enviado que por Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, etcétera, etcétera. Y obviamente es el día que se acerca Jesús a el día de la cruz, que es la cúspide de la obra de Cristo. Sigamos con el próximo versículo, que es una continuación de esta historia. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado en los campos. Por eso que le llaman también el Día de Ramos, ¿verdad? A veces va a una iglesia y ve que hay muchas personas con ramas de palmas y las baten y las ponen en el piso, ¿no? A veces toman las hojillas de las ramas de palmas y hacen una crucecita con ellas, porque está recordando este momento donde el pueblo hizo un camino de honra para que Jesús entrara a su capital, ¿verdad? La capital del reino, Jerusalén. Versículo 9. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban, Hosana, ¿verdad? Alabado, glorificado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, el enviado de Dios. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, porque Jesús es el rey profetizado que iba a venir, descendiente de David, un rey para siempre, ¿no? Es el rey eterno del reino de Dios. Y después dicen, Hosana en las alturas, la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque llegó el Mesías, llegó la salvación, llegó lo que esperaban, llegó por lo que habían esperado tantos siglos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús entró en Jerusalén, en la capital del reino, y fue al templo. Y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. So, Jesús entra, lo reciben, obviamente va al templo, ¿no? El lugar favorito de Cristo es ir al templo, la casa de su padre. Y luego ya cuando está avanzada la hora, ¿no? Atardeciendo, anocheciendo, es que él sale de Jerusalén. Versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Jesús era 100% hombre, ¿no? Por lo tanto, sufría sed, sufría hambre, sufría todas las cosas que tú y yo sufrimos, él las padecía igualmente. Necesitaba descansar, necesitaba oxígeno, necesitaba tomar agua, necesitaba comer alimento. Por eso que Jesús es nuestro representante perfecto, porque Él conoce nuestros padecimientos, Él los experimentó literalmente en carne propia. El mejor representante que tenemos es Cristo Jesús. Seguimos. Y viendo a lo lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era el tiempo de higos. Jesús hablando a la higuera le dijo, nunca jamás coma nadie
fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Esta higuera, son dos cosas que vemos aquí. Número uno, lo que es literal, y número dos, lo que es simbólico. Vamos a comenzar con lo que es literal. Lo que es literal es que Jesús ve una higuera más o menos, perdón, más o menos en el tiempo de abril, ¿verdad? Primavera, y la ve con hojas. ¿Qué pasa? La higuera, el tiempo de cosecha normal o tradicional de la higuera es en junio, julio, verano. Y cuando la higuera está en diciembre, el tiempo de invierno, ella pierde sus hojas. Entonces empieza a echar hojas junto con los higos. Por lo tanto, cuando la hoja está grande, está, ¿verdad?, en todo su esplendor, se espera que haya higos en la planta. Y ahora Jesús ve esta higuera que, número uno, está fuera de tiempo. Número dos, están sus hojas hermosas, grandes. ¿Y qué Jesús dice? Ok, pues ahí hay higo, ahí hay fruto. Y va y no encuentra. Por lo tanto, la higuera, Jesús la maldice porque número uno está fuera de tiempo y número dos es una higuera inútil. No hace para lo que fue creada. ¿Qué es para qué? Para producir higos. Luego vamos a ver que la higuera se muere por la maldición de Cristo. Por lo tanto, lo que él dice, nunca jamás nadie comerá fruto de ti, se cumple literalmente. Pero también esto es simbólico. La higuera también simboliza el pueblo o la nación de Israel, donde la nación de Israel tiene apariencia, ¿no?, igual que la higuera, tiene una apariencia de estar lista para la cosecha, de que aman a Dios, de que dan un buen fruto, tienen apariencia de dar buen fruto. Pero como hemos visto en todos estos capítulos, el pueblo de Israel, representado por esos fariseos, por el Sanhedrín, ¿verdad?, el concilio que domina o que administra la nación, que es un concilio que hay representantes de toda la nación, pero son religiosos, lo que estaba tratando de pensar. Un concilio religioso, representantes de toda la nación. Lo que han hecho ellos es tener un tipo de religión superficial donde dan una apariencia de santidad, una apariencia de amar a Dios, pero en su corazón está muerto. Jesucristo los llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? En la apariencia de un sepulcro, en una tumba, normalmente se pinta bonito, está limpio, los familiares van y lo pintan, ponen flores, etc. Pero por dentro, en esa tumba, ¿qué es lo que hay? Putrefacción, ¿no? Hay una persona, un cadáver muerto, hay gusanos, algo no muy agradable. Así Jesús compara al pueblo de Israel. Lo ve por fuera con una apariencia bonita, de santidad, las hojas como la higuera, ¿no? Están hermosas, están grandes, quiere decir que han dado fruto, pero es pura apariencia. Y de igual manera que el higo se seca y no da fruto, vamos a poder observar al leer la Biblia que la nación de Israel se muere. La nación de Israel, después de Jesús, duró unos 40 años. No llegó a una generación antes que fuera destruida por el pueblo romano. El templo fue totalmente destruido en el año 70 después de Cristo. Y así como la higuera murió por tener una apariencia de dar fruto, igual forma Israel va a desaparecer por tener una apariencia de santidad, una apariencia que da fruto, buen fruto, pero lo que daba era mal fruto. ¿Okay? Jesús echa a los mercaderes del templo, esta sección, versículo 15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas
oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. ¿Ya vieron? Pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir afuera de la ciudad. Jesús entra al templo y ¿qué es lo que uno esperaría al entrar al templo? El templo tenía unos lugares, ¿no? Tenía el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, estaba un lugar que era para los hombres judíos, después había un lugar que era para las mujeres y después había un lugar que era para los gentiles. Y todas estas áreas estaban separadas para que las personas de todas partes del mundo pudieran ir al templo a adorar a Dios, a orar a Dios, a ofrecer sacrificios a Dios. El templo, como dice Jesucristo, es una casa de oración. Es una casa donde hay una comunicación, donde hay una comunión entre Dios y nosotros. Pero el pueblo judío, específicamente los líderes, habían permitido que las afueras del templo, donde se supone que estuviera reservado para los gentiles, se hubiese hecho ¿una qué? Una cueva de ladrones. Habían utilizado ese espacio que estaba dedicado para oración, para glorificar a Dios, para tener comunión con Dios, lo habían dedicado para hacer ganancias y dinero, a costa de la gente que venía a hacer el sacrificio correcto hacia Dios. Y es increíble, ¿no? Que al día de hoy todavía vemos este tipo de comportamiento en las iglesias, donde se comportan a veces como mercaderes. La iglesia se hizo para alabar a Dios, la iglesia se hizo para glorificar a Dios, la iglesia se hizo para proclamar la palabra de Dios, para que haya un tiempo de oración, un tiempo de comunión con Dios, para que nos podamos juntar de todas partes del mundo, no importa la nacionalidad, no importa el género, ¿verdad? Sino que nos podamos, no importa las edades, que nos podamos juntar a escuchar la palabra, a alabar a Dios, a cantar a Dios, a orar a Dios y no a vender ni comprar. Y obviamente Jesús echó fuera a todas esas personas, porque Jesús tenía no solamente el poder y la autoridad, sino tenía la verdad en sí mismo. Y fíjense que dicen que los sacerdotes y los escribas, ¿no? Los que eran partícipes del Sanhedrin, que estamos hablando anteriormente, de que eran sepulcros blanqueados, de que eran higos que aparentaban santidad, pero estaban secos, no había fruto bueno en ellos. Son los que defienden los vendedores, pero no se atrevieron a detener a Jesús. ¿Por qué? Por miedo a la gente. Porque la gente, el pueblo de Israel, estaba a favor de Jesús, escuchaba a Jesús, seguía a Jesús. 2 días anteriormente recibieron a Jesús con toda gloria, ¿no? Dando alabanza a Dios porque eh, el que Dios había enviado había llegado. El descendiente de David que iba a establecer el reino había llegado. En otras palabras, llegó el rey de Israel. Y vamos a ver bien interesante que el pueblo el primer día, el domingo de Ramos, declaraban llegó el rey de Israel. Y ese es el título que le ponen en la cruz, el rey de los judíos. Todo esto es orquestado perfectamente por Dios para revelarnos a ti y a mí la verdad de quién es Dios y quién es Jesús su Hijo. Bueno, continuamos con el versículo 20. Este tema se llama el poder de la fe. Dice, por la mañana cuando pasaban vieron la higuera seca desde las raíces. Aquí es que le dije que se cumple en la orden de Jesús, donde él le dice, nunca nadie jamás comerá de ti. Obviamente, ¿por qué? Porque se murió la planta. No dio fruto, se corta de raíz. Así mismo le pasó al pueblo de Israel. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le respondió, tengan fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dice va a suceder y le será concedido. Vamos a parar un momento aquí. La fe mueve montañas, hemos escuchado eso. Viene de aquí. Y es una verdad de Jesús. El problema nuestro como seres humanos en una carne pecaminosa
es que podemos tener fe y tenemos fe ya los que somos cristianos, pero nuestra fe no es perfecta. Nuestra fe va acompañada de un poco de duda, que ¿verdad? El causante es el vivir en la carne, el experimentar situaciones difíciles, ¿verdad? Muchas cosas que vivimos, eh, nuestras emociones nos engañan, nuestro corazón nos engaña, y tenemos que constantemente reforzar nuestra fe en la palabra y en la oración. Por eso es que nosotros no podemos orar, decirle a una montaña, muévete, y se mueve, porque nuestra fe no es perfecta. Pero la fe de Jesús es perfecta. Y Jesús dijo, tú no vas a dar más fruto, y al otro día estaba seca. Nosotros debemos, ¿verdad?, desear que nuestra fe sea perfecta. Y para eso tenemos que eh, acercarnos más a Dios en oración, acercarnos más a Dios en la lectura y la meditación de su palabra, acercándonos más a Dios amándolo en obediencia de eso que hemos leído, y vivir una vida en el Espíritu, caminar por el camino angosto que lleva la vida eterna en Cristo Jesús, no rendirnos, seguir hacia adelante, no importa los problemas y las necesidades que tengamos, y poner nuestra confianza totalmente en Dios. Mientras hagamos estas cosas, nuestra fe va a ir creciendo, va a ir aumentando, va a ir fortaleciéndose. Pero perfecta no va a llegar a ser hasta tanto sea el día de la glorificación. Versículo 24. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Aquí está Jesucristo eh, recordándonos, número uno, la importancia de la oración. Número dos, la certeza de nuestra oración. No está basada en mí, sino en Dios. Cuando yo le pido a Dios X o Y cosa, yo tengo que pedírselo con fe, prácticamente entendiendo que al yo pedirle algo a mi Padre Celestial me lo va a conceder, y es un hecho de que eso es real. Claro está, mi oración tiene que ir de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo no puedo pedir, Señor, mata a esta persona, o Señor, no sé, quítale el dinero a esa persona y dámelo a mí, ¿no? Algo que es... Hay 10 ejemplos ridículos en el sentido de que se sabe que no son de la voluntad del Señor porque van en contra de sus mandamientos, claramente. Pero el punto que quiero traer es ese. Nuestra oración debe ser una oración que va a la par con la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que yo y tú estudiemos la palabra para que podamos orar la palabra. Yo estudio la palabra, aprendo lo que dice la palabra, y yo voy a orar lo que dice la palabra, que es la voluntad de Dios, para que se haga esa voluntad. Ahora bien, no siempre esa oración va a ser efectuada o contestada al mismo momento. Hay veces que sí, que Jesús las contesta al momento. Toma, ¿pediste esto? Sí, aquí está. Hay veces que la contestación va a ser un no. No, eso que me estás pidiendo no es de acuerdo a mi voluntad, por lo tanto la contestación es no. Eso está contestada, pero negativamente. Y hay veces que va a ser un sí, pero luego. Sí, te garantizo que te lo voy a cumplir, pero este no es el momento es luego. Y ahí es que nosotros tenemos que poner nuestra fe y confiar en el Señor y perseverar en el Señor hasta tanto Dios nos conceda esa petición. Pero muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, no porque no oremos la voluntad del Señor, sino porque hay pecado en nuestro corazón. Y por eso Jesús une la fe con el pecado en el corazón, para que tengamos en mente que para que Dios escuche mis oraciones, yo tengo que tener un corazón limpio de pecado. Fíjese cómo dice, si están orando, el Espíritu Santo le trae a la mente que hay enemistad entre tú y cierta persona.
o robaste esto, o hiciste aquello. So, el Espíritu Santo nos redarguye nuestro pecado a nosotros acercarnos a Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Verdad? Dice, perdonen si tienen algo en contra de alguien para que su Padre que está en los cielos perdone a ustedes tus transgresiones. Nosotros tenemos que hacer actuar en el momento. Si yo tengo algo en contra de alguien, debo perdonar a esa persona. ¿Quién soy yo, un pecador, para no perdonar a otro pecador? Yo tengo que tener mis cuentas claras. Yo tengo que pedir perdón a Dios por mis errores, por mis pecados sin confesar. Yo tengo que también perdonar a aquellos que me han ofendido. Porque Dios Padre, que es santo y perfecto y puro y bueno, me ha perdonado a mí, un pecador, un malvado, un desobediente, una persona que le ha fallado una y otra vez. ¿Cuánto más yo debo perdonar a una persona que es igual que yo? Igual de pecadora, igual de desobediente. ¿Cómo, con qué cara yo le voy a decir, Dios, perdona mis pecados, cuando yo no soy capaz de perdonar los pecados que me han hecho a mí, las ofensas que me han hecho a mí? Por eso Dios dice, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará. Recordemos la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro nos habla de esto mismo también. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay una cláusula, ¿no? Hay una condición. Dios, perdóname por esto y esto y esto y esto, como yo también he perdonado a los que me ofenden. Y después de que se acaba la oración del Padre Nuestro, hay un versículo seguidito que habla de esto mismo. Que si nosotros no somos capaces de perdonar, nuestro Padre no nos va a perdonar a nosotros. No, para nuestras oraciones no es suficiente el tener fe. Tenemos que tener una fe en acción. ¿Qué quiero decir eso? Una fe que le cree a Dios, una fe que ama a Dios en obediencia, una fe que la pone en práctica. Y se pone en práctica haciendo estas cosas. No simplemente creyendo, orando y confesando, sino haciendo lo que Dios nos pide que hagamos como sus hijos. Tenemos que recordar que cuando hay pecado en mi vida, el Espíritu Santo está constrito, ¿no? Está como apagado, como que no está haciendo su función, ¿no? El pecado nos separa de Dios. En Isaías dice que nuestro pecado, Dios vira su cara en el sentido de que no nos mira, no nos escucha, porque estamos en una desobediencia activa y una rebeldía activa en contra de Dios. Pero si nosotros nos humillamos, reconocemos nuestras faltas, pedimos perdón y perdonamos, no hay nada que nos separe del amor de Dios. No hay nada que nos separe de Dios. Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dios va a cuidarnos. Dios va a contestar nuestras oraciones. Claro está. Algunas sí, algunas no, y otras sí, pero después. Pero es importante esto para poder tener una relación con mi Padre Celestial sana y saludable. La relación... Déjame aclarar algo. Una vez yo vengo a fe en Cristo y tengo una fe salvífica donde el Espíritu Santo posa en mí, soy sellado para salvación y resurrección. Mis pecados han sido perdonados, reconciliación con el Padre. Mi salvación está en las manos de Dios. Pero de igual forma, esa relación que yo tengo con Dios, esa relación que yo tengo con Jesús y con mi Padre Celestial y con el Espíritu Santo que habita en mí, yo la tengo que cultivar. Por lo tanto, cuando yo peco y desobedezco a Dios de una forma consciente, ¿qué estoy haciendo? Estoy quebrantando esa relación y no hay crecimiento de esa relación hasta tanto yo venga a reconciliación con mi Padre, ¿no? Es como si yo ofendo a mi Padre aquí en la tierra y le hago algo y él se hiere porque dice, hijo mío, te amo
pero tú me ofendiste, tú hiciste esto y esto y esto, y yo no soy capaz de pedir perdón, yo no soy capaz de venir a donde Él. La relación entre Él y yo se va a lastimar. Él sigue siendo mi padre, pero la relación entre ellos se va a lastimar hasta tanto yo venga donde Él y le pida perdón y Él me va a recibir con los brazos abiertos, porque Él me ama. Su amor por mí no cambia, pero la relación se daña. Tenemos que ¿qué? Humillarnos, amarlo en obediencia, obedecerlo, hacerle caso y, como dice aquí, perdonar a nuestros enemigos, perdonar a las personas que nos han hecho daño. 27. Dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se aparecieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta. Respóndanla y entonces yo le diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos, los fariseos, discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero decimos de los hombres, pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Vemos que ellos querían confrontar a Jesús y ponerle una trampa otra vez. Y Jesús les hace una pregunta que obviamente él sabe la respuesta. Pero él hace una pregunta con qué propósito. Con el propósito de que ellos se den cuenta y examinen su corazón para que vean su maldad, ¿no? y exponer su maldad. Ellos sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. Por eso aquí dice, si decimos que es del cielo, ¿por qué no le creemos? ¿Y qué va a pasar? Quedamos mal. Pero decimos que no era del cielo, entonces el pueblo se iba a rebelar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo obviamente reconocía a Juan el Bautista como profeta de Dios. Y ellos deciden mentir antes de meterse en uno de esos dos problemas. Están quebrantando los 10 mandamientos, la famosa ley que ellos tanto levantan y exaltan, ¿no? Ellos viven por la ley, obtienen justificación por la ley, supuestamente son salvos por la ley, pero ahí quebrantan la ley mintiéndole en la cara a Dios mismo. No sabemos si sabían, si sabían. Jesús simplemente le dice, como tú no fuiste capaz de decirme la verdad, yo tampoco te voy a decir la verdad. En el caso de Jesús, Jesús no mintió, simplemente se cayó la boca. En el caso de los fariseos, mintieron, pecaron, quebrantaron la ley que tanto ellos proclaman. Y eso para que veamos que estos fariseos, estos líderes religiosos, no deseaban lo mejor para su pueblo, no deseaban lo que era correcto a los ojos de Dios, no deseaban amar a Dios en obediencia, sino que deseaban mantener su estatus, su posición. Mírenme porque soy sacerdote, mírenme porque soy fariseo, mírenme porque soy escribas. Y se vestían de una forma para verse diferente al pueblo y sobresalir del pueblo y mantener una posición de autoridad y de respeto delante del pueblo. Y no querían perder eso, por ningún motivo de la palabra. Ellos amaban eso, pero no amaban a Dios. Utilizaban a Dios para obtener eso que amaban, pero no amaban a Dios. Y ahí está el problema. No amaban a Dios. No eran personas con un corazón de carne, eran personas con un corazón de piedra. Eran una higuera sin fruto. Eran un sepulcro blanqueado. Daban ilusión y apariencia de santidad, pero realmente estaban podridos por dentro. No amaban a Dios, amaban el mundo. Por eso, amigo y amiga que me escucha, yo te exhorto a que pongas tu fe en Cristo Jesús. Te arrepientas de tus pecados. A lo mejor en este momento te estás dando cuenta de que tú
vivías igual que estos fariseos, que no tienes nada que ofrecerle a Dios, que todo lo que has hecho en tu vida es pecar y quebrantar la ley de Dios. Y ese realmente es nuestro caso. Ese era mi caso, ese era el caso de mi esposa, ese era el caso de todas las personas que vienen a Cristo. Hemos quebrantado la ley de Dios, hemos ofendido a Dios, no tenemos fruto que ofrecerle a Dios. En casos peores, a veces hemos crecido en la iglesia y somos como esa higuera, que tenemos una apariencia de dar fruto, pero no hay fruto. Y Dios nos llama a que nos arrepintamos, que nos humillemos, que digamos, Dios, esto es lo que yo he hecho. Yo no te he amado, yo te pido que me perdones, yo te pido que me restaures en Cristo Jesús, que me perdones en el nombre de Cristo. Yo pongo mi fe en Jesús. Yo creo que Jesús es el Hijo tuyo, que Jesús vino, nacido de virgen, que murió una vida santa, que murió en la cruz, que vivió una vida santa, que murió en la cruz del Calvario, que el tercer día resucitó y hoy está en el cielo. Y pongo mi confianza en Cristo Jesús. Y la palabra dice que si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, eres salvo. Estás en la mano de Dios y nadie te podrá arrebatar de ahí. Haz esto el día de hoy. Tú no sabes si hay un mañana. El Señor nos ha estado revelando esta verdad a través de todos estos capítulos. No esperes a mañana para cambiar. No esperes a mañana para arrepentirte y venir a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Pues solamente en Cristo hay vida eterna y solamente en Cristo hay perdón de pecados y solamente en Cristo hay salvación. Recordemos que Jesucristo vino en un pollino, en un asno. ¿Para qué? En son de paz, para reconciliarnos a nosotros con Dios. No para juzgarnos. Mientras estemos vivos, tú y yo tenemos oportunidad de arrepentirnos y venir a Cristo para que seamos reconciliados con Dios. El pecado que nosotros hemos hecho, que heredamos de nuestro padre Adán, nos separó de Dios. Pero en Cristo Jesús podemos volver a reunirnos con Dios para nunca más separarnos. Medita en esta palabra. Pídele a Dios que se revele a ti. Confía en Dios. Créele a Dios. Sigue a Dios. Y ama a Dios. Bueno, amigos y amigas, ya terminamos el capítulo número 11. La próxima semana estaremos estudiando y leyendo el capítulo número 12. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y hasta luego.